culto a la verdad. El primer paso, después de invocar al Espíritu Santo, es prestar toda la atención al texto bíblico, que debe ser el fundamento de la predicación. Cuando uno se detiene a tratar de comprender cuál es el mensaje de un texto, ejercita el culto a la verdad. Es la humildad del corazón que reconoce que la palabra siempre nos trasciende, que no somos ni los dueños, ni los árbitros, sino los depositarios, los heraldos, los servidores. Esa actitud de humilde y asombrada veneración de la palabra se expresa deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado y con un santo temor de manipularla. Para poder interpretar un texto bíblico hace falta paciencia, abandonar toda ansiedad y darle tiempo, interés y dedicación gratuita. Hay que dejar de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en otro ámbito de serena atención. No vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si uno quiere obtener resultados rápidos, fáciles o inmediatos. Por eso, la preparación de la predicación requiere amor. Uno solo le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a las cosas o a las personas que ama. Y aquí se trata de amar a Dios, que ha querido hablar. A partir de ese amor, uno puede detenerse todo el tiempo que sea necesario, con una actitud de discípulo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ante todo, conviene estar seguros de comprender adecuadamente el significado de las palabras que leemos. Quiero insistir en algo que parece evidente, pero que no siempre es tenido en cuenta. El texto bíblico que estudiamos tiene 2000 o 3000 años. Su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Por más que nos parezca entender las palabras que están traducidas a nuestra lengua, eso no significa que comprendemos correctamente cuanto quería expresar el escritor sagrado. Son conocidos los diversos recursos que ofrece el análisis literario. Prestar atención a las palabras que se repiten o se destacan. Reconocer la estructura y el dinamismo propio de un texto. Considerar el lugar que ocupan los personajes, etc. Pero la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto. Lo más importante es descubrir cuál es el mensaje principal, el que estructura el texto y le da unidad. Si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación tampoco tenga unidad ni orden. Su discurso será solo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. El mensaje central es aquello que el autor, en primer lugar, ha querido transmitir. Lo cual implica no solo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. Es verdad que, para entender adecuadamente el sentido del mensaje central de un texto, es necesario ponerlo en conexión con la enseñanza de toda la Biblia, transmitida por la Iglesia. Este es un principio importante de la interpretación bíblica, que tiene en cuenta que el Espíritu Santo no inspiró solo una parte, sino la Biblia entera. Y que en algunas cuestiones, el pueblo ha crecido en su comprensión de la voluntad de Dios a partir de la experiencia vivida. Así se evitan interpretaciones equivocadas o parciales, que nieguen otras enseñanzas de las mismas escrituras. Pero, esto no significa debilitar el acento propio y específico del texto que corresponde predicar. Uno de los defectos de una predicación tediosa e ineficaz es precisamente no poder transmitir la fuerza propia del texto que se ha proclamado.
La personalización de la palabra. El predicador debe ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la palabra de Dios. No le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario. Necesita acercarse a la palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva. Nos hace bien renovar cada día, cada domingo, nuestro fervor al preparar la homilía y verificar si en nosotros mismos crece el amor por la palabra que predicamos. No es bueno olvidar que, en particular, la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la palabra. Como dice San Pablo, predicamos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la palabra que tenemos que predicar, esta se transmitirá de una manera u otra al pueblo fiel de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Las lecturas del domingo resonarán con todo su esplendor en el corazón del pueblo. Si primero resonaron así en el corazón del pastor. Jesús se irritaba frente a esos pretendidos maestros, muy exigentes con los demás, que enseñaban la palabra de Dios, pero no se dejaban iluminar por ella. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras ellos no quieren moverlas, ni siquiera con el dedo. El apóstol Santiago exhortaba: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y hacer la carne en su existencia concreta. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra que herirá a los demás, porque es una palabra viva y eficaz, que como una espada penetra hasta la división del alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Esto tiene un valor pastoral. También en esta época, la gente prefiere escuchar a los testigos. Tiene sed de autenticidad. Exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente, como si lo estuvieran viendo. No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente, y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Pero si no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa palabra, entonces sí será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. En todo caso, desde el reconocimiento de su pobreza y con el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo, diciendo como Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos, que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. El Espíritu Santo, que inspiró la palabra, es quien, hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar.